Mi nombre es Annette Connelly y tengo 36 años. El pasado junio, en el 60 aniversario de bodas de mis abuelos, mi prima Paige repartió kits de 23 andMe como obsequios para los invitados. 200 invitados, 4 generaciones de Connelly, se congregaron en el salón comunitario de St. Andrews, comiendo estofado y brindando. Todos se rieron. Mi abuela Marta sonrió y guardó la caja debajo de su silla. Mi madre dijo que los kits eran una tontería. Mi padre se fue al bar. 11 semanas después, los resultados destruyeron 3 matrimonios. Reescribió 2 documentos de herencia y reveló que tenía una hermana biológica completa que nadie en mi familia había mencionado en 39 años. Pero los resultados del ADN fueron solo el comienzo. Lo que mi abuela sacó de su joyero, lo que había estado escondiendo allí desde 1985, esa fue la parte que dejó a toda la familia sin aliento. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories. Este canal comparte historias de fuerza silenciosa, mujeres que enfrentaron la traición, establecieron límites y se alejaron en sus propios términos. Si es la primera vez que estás aquí, deja un comentario y asegúrate de suscribirte. Los Canis somos una familia de Columbus, Ohio, con 4 generaciones de tradición. La mayoría de nosotros todavía vivimos a menos de 40 minutos de distancia. Mi abuelo Earl construyó una ferretería en la ruta 9 de enero de 1967. Mi abuela Marta llevaba la contabilidad y dirigía la familia, y nadie jamás dudó de cuál de las dos cosas se tomaba más en serio. Crecí como hijo único de Robert y Linda Connelly. Papá administró la tienda después del derrame cerebral del abuelo. Mamá se quedó en casa y estuvo cerca de Marta. Y yo me convertí en la contadora de la familia incluso antes de tener un título. Hice los impuestos del abuelo Earl cuando tenía 22 años, presenté los documentos de Medicare para ambos abuelos a los 25. Creé la hoja de cálculo del fondo fiduciario a los 28. A los 30 manejaba reclamos de seguros, reembolsos de medicamentos recetados y 3 declaraciones de impuestos sobre la propiedad por separado. Lo hice porque nadie más lo haría, y porque era buena con los números, y porque pensé que ser útil significaba ser valorada. No fue así. En las reuniones familiares, mi madre presentaba a mis primos por sus logros. Paige era la administradora de redes sociales. Dean Jr. estaba terminando la facultad de Derecho. Katie se acababa de comprometer. Para mí, siempre fue así. Y Annette también está aquí. Nunca me resistí. Tenía a mi esposo Mark, a nuestra hija, Lily, y un puesto de contadora senior en una firma regional que pagaba 95,000 al año. Me decía a mí misma que la familia no importaba. Pero notaba cosas. Siempre tuve una apariencia diferente a la de todos. La misma mandíbula que mi padre, decían. Pero la altura, los pómulos, la sonrisa ligeramente torcida. Nadie podía ubicarlos. Lily también los tenía. Mark una vez bromeó diciendo que la mitad de mis jeans provenían de un desconocido. No tenía idea de lo cerca que estaba. Marta Connelly no pedía opiniones. Las emitía. Dónde se celebraría el Día de Acción de Gracias, quién se sentaría al lado de quién, qué primos podían traer a sus parejas y cuáles no. Todo fluía a través de Marta. Tenía 79 años y se movía por una habitación como una mujer a la que nunca le habían dicho que no. Guardaba un joyero en la repisa de la chimenea de su sala de estar. Habitación. Pestillo de latón caoba desconchado en una esquina donde el tío Dean lo había tirado en 1993. Lo tenía desde antes de que yo naciera. Cuando tenía 7 años, pregunté qué había dentro. Cosas viejas, dijo. Nada para niñas pequeñas. Nunca volví a preguntar. Nadie lo hizo. La caja permaneció en esa repisa año tras año, cerrada y con pestillo, y Marta la miraba a veces, como quien mira una puerta que desearía haber cerrado mejor. Mi madre, Linda, era la soldado más obediente de Marta. Se sentaba donde Marta señalaba. Cocinaba lo que Marta lo pidió. Contestaba el teléfono al primer timbrazo cuando aparecía el número de Marta, incluso a las 11 de la noche, incluso en la mañana de Navidad. Mi padre me dijo una vez que Linda había sido así desde antes de que se casaran. Tu madre la respeta, dijo. Creo que la palabra que buscaba era miedo. El abuelo Earl era diferente.
Callado después de su derrame cerebral hace 3 años, confinado a una silla de ruedas, generalmente estacionado al borde de la habitación mientras Marta era la anfitriona. Ya no hablaba mucho, pero a veces me miró. Miradas largas y fijas con una expresión que nunca logré descifrar del todo. Parte tristeza, parte disculpa. Solía pensar que simplemente estaba cansado. También me equivoqué en eso. La fiesta de aniversario fue obra de Marta. Ella eligió el lugar, el servicio de catering, los centros de mesa, la distribución de las mesas. 200 invitados en el salón comunitario de St. Andrews, manteles blancos, un pastel con forma de iglesia, un micrófono en la mesa principal que Marta mantuvo a su alcance toda la noche. Mark y yo llegamos temprano para ayudar con los preparativos. Lily llevaba un vestido amarillo. E inmediatamente encontró la mesa de postres. Mark trajo sillas plegables. Organicé la mesa de regalos porque eso es lo que hago. Organizo cosas. Los invitados llegaron en masa. Tías, tíos y primos que no había visto en años, parientes lejanos de Indiana y Kentucky, amigos de mis abuelos que olían a loción para después del afeitado y me llamaban cariño, y me preguntaban si ya estaba casada, aunque llevaba 8 años casada. Marta se sentó en la mesa principal con un blazer color crema, Earl a su lado en su silla de ruedas. Dio un discurso sobre 60 años de matrimonio, sobre la lealtad, sobre que la familia es lo único que perdura. La gente aplaudió. Earl no dijo nada. A las 8:15 Paige se puso de pie. Tenía 31 años, ojos brillantes, estaba llena de energía y le encantaba hacer gestos. Les traje un regalito a todos, anunció. Señaló las pequeñas cajas en cada mesa. Abrí la mía. Un kit de 23 and Me. Pensé que sería divertido, dijo Paige al micrófono. Averiguar si realmente todas somos canis. La sala rió. La mayoría de la gente guardó los kits en sus bolsos y bolsillos de la chaqueta. Marta le sonrió a Paige, pero por un segundo, solo uno apretó la mano en el reposabrazos de su silla. Noté que nadie más lo hizo y en ese momento, no pensé que significara nada. 11 semanas después, un martes por la noche de septiembre, abrí mis resultados. Lily estaba dormida. Mark estaba viendo béisbol en la sala. Me senté a la mesa de la cocina con mi computadora portátil y una taza de té que se enfrió antes de que recordara que existía. La composición de la ascendencia no era destacable. Mayormente del norte de Europa, algo de alemán, un rastro de escandinavo, el típico Connelly. Pasé de largo. Luego abrí la pestaña de parientes de ADN. La primera coincidencia fue Mark como esperaba. La segunda fue un primo, probablemente. La tercera fue otro pariente lejano que no reconocí. La cuarta fue una coincidencia etiquetada como hermano/diagonal A de sangre. El nombre era Lene Briggs. Me quedé mirando la pantalla, actualicé la página, la coincidencia seguía ahí. Hermano/diagonal A de sangre, 50% de ADN compartido, no la mitad. Nunca había oído el nombre Lene Briggs. Era hijo/diagonal A único/diagonal A. Siempre había sido hijo/diagonal A único/diagonal A. Mi madre me dijo eso cuando tenía 8 años, sentada en su regazo, preguntándole por qué no tenía un hermano o una hermana. Dios solo nos dio a ti, cariño, dijo. Me quedé sentada en esa cocina durante 2 horas. El partido de béisbol terminó. Mark entró para darme las buenas noches. Cerré la computadora portátil y le dije que subiría pronto. No subí. Abrí la computadora portátil de nuevo y me quedé mirando el perfil de Lene Briggs. La foto estaba borrosa. Sin biografía, sin conexiones compartidas excepto yo. Una hermana biológica completa que vive en algún lugar de Ohio a juzgar por la configuración del perfil. Una persona que compartía a mis padres, mi ADN, mi linaje y en 36 años, nadie en mi familia había mencionado jamás su nombre. No dormí esa noche. A la mañana siguiente no llamé a mi madre. Sé que suena extraño. La mayoría de la gente descolgaría el teléfono, exigiría respuestas, gritaría o lloraría, o suplicaría una explicación. Pero he pasado 14 años auditando estados financieros. Sé lo que sucede cuando se alerta al cliente antes de haber revisado los libros. Los números cambian.
Las historias cambian. La evidencia desaparece. Así que en lugar de llamar a Linda, llamé a una genealogista forense. Su nombre era la doctora Marilyn Cho. Trabajaba en una pequeña oficina cerca de la universidad y sus honorarios eran de $3,200 por una investigación completa. Registros de nacimiento, archivos del hospital, bases de datos de ADN cruzadas, documentos judiciales y correspondía. Pagué con tarjeta de crédito y pedí el plazo de entrega más rápido posible. Dijo de 4 a 6 semanas. Le di todo. Mis datos de 23 andme, la coincidencia de perfil de Lene Briggs, los nombres completos de mis padres, mi fecha de nacimiento. Nacimiento, mi lugar de nacimiento. Tomó notas sin expresión. ¿Qué esperas encontrar? Preguntó. La verdad, dije. Sea lo que sea. Esa tarde mi madre llamó. Su voz era casual, desenfadada. ¿Alguna vez hiciste esa prueba de ADN? Esos niños que dio Paige son tan tontos, ¿verdad? Aparté el teléfono de mi oído por un momento, luego lo volví a acercar. No he tenido tiempo, dije. Bien, dijo Linda. Honestamente esas cosas dan más problemas de los que valen. Se rió. No lo hice. Después de colgar, me senté en mi coche en el aparcamiento de mi edificio de oficinas y escribí una nota en mi teléfono. Una línea. Mamá llamó. Investigando. Sabe que los kits de ADN son un riesgo. Bloqueé el teléfono y conduje a casa. De 4 a 6 semanas. El primer matrimonio se rompió 3 semanas después de la fiesta. La tía Carol publicó en el chat del grupo familiar a las 9 de la mañana de un jueves. Dean tiene que dar algunas explicaciones. Luego abandonó el chat. Nadie supo de ella durante 4 días. Los resultados del ADN del tío Dean coincidieron con los de una mujer de 22 años. Mujer en Cincinnati. Su hija, nacida de una aventura que tuvo con una compañera de trabajo en 2002. Él sabía de la niña y pagó la manutención en silencio durante años. Carol nunca lo supo. Solicitó el divorcio el lunes siguiente. La segunda grieta vino de Paige. Me llamó un sábado, llorando tan desconsoladamente que apenas podía entenderla. Mi papá, dijo, el ADN dice que los porcentajes están mal. El tío Robert está más emparentado conmigo que mi propio padre. Me senté al borde de la cama y escuché. La madre de Paige, la tía Tina, aparentemente tuvo una aventura con el hermano de mi padre alrededor de 1994. El padre biológico de Paige no fue el hombre que la crió. Segundo matrimonio a punto de estallar. Marta convocó una reunión familiar de emergencia para el domingo siguiente. Annette, dijo. Robert y Linda, Dean, si hubiera venido, todos. Yo fui. Marta se quedó de pie a la cabecera de la mesa con sus gafas de lectura puestas y la mandíbula apretada. Estas empresas de ADN venden mentiras, dijo. Eliminen sus cuentas, todos ustedes. No se obtiene nada bueno de cavar. Dije, nada. Observé. Noté el joyero en la repisa detrás de ella. El mismo lugar de siempre. Y noté que Marta miró hacia él cuando dijo, estas pruebas arruinan familias. No se equivocaba en eso. Pero las pruebas no crearon las cosas que encontraron. Las pruebas solo encendieron las luces. Esa noche me senté a la mesa de la cocina con Mark y le conté todo. La coincidencia completa de hermanos. Lene Briggs, la genealogista forense. Los $3,200. Mark es un hombre paciente, pero dejó el café con tanta fuerza que se derramó. Una hermana, dijo. Una hermana de sangre. Eso es lo que dice el ADN. Se quedó callado un buen rato. ¿Y qué hay de la familia? ¿Quién más lo sabe? Nadie. Y voy a mantenerlo así hasta que tenga toda la información. Después de que se acostara, saqué el documento del fideicomiso del abuelo Earl. Tenía una copia porque fui yo quien lo organizó, lo archivó, lo escaneó y se lo envió por correo electrónico al abogado. El fideicomiso distribuía los bienes por igual entre los descendientes directos. Si Lene Briggs era una Connelly de sangre, si era hija de mis padres, era descendiente directa.
Tenía derecho legal al fideicomiso. Entonces recordé a mi tía abuela Phyllis. Murió en 2019 y dejó su herencia al nieto mayor de la línea Connelly. Se suponía que ese era yo. Nací en 1989. Pero si Lene nació antes que yo y todo indicaba que sí, ella era la nieta mayor. La herencia ascendía a $47,000. Cerré el documento del fideicomiso y me quedé mirando al techo. Esto no era solo un secreto familiar. Era un asunto financiero. Secreto. Marta había ocultado a un nieto, había ocultado a un heredero, y había reorganizado el dinero alrededor del vacío como un contable que palpa un libro de contabilidad. Había visto ese truco cientos de veces en salas de auditoría. Mark lo había dicho claramente. Tu abuela lo sabía, tu madre lo sabía, tu padre lo sabía, y te dejaron crecer pensando que estabas solo. Yo tampoco dormí bien esa semana. Me quedé mirando ese documento fiduciario durante mucho tiempo esa noche. Los números estaban ahí mismo. Columnas ordenadas, cifras exactas, tal como siempre los había organizado. Pero ahora las columnas significaban algo diferente. Si estás siguiendo esta historia y te preguntas qué tiene que ver esa Polaroid con todo esto, quédate conmigo. Todavía no hemos llegado a ese punto. 4 semanas después, la doctora Cho me llamó a su oficina. Tenía una carpeta de Manila en su escritorio y no perdió el tiempo en charlas triviales. He confirmado la coincidencia, dijo. Lene Briggs, nacida el 14 de marzo de 1985, Hospital St. Catharines, Columbus. Me deslizó la carpeta. Dentro una fotocopia de un certificado de nacimiento, la original, desclasificado mediante una petición judicial que ella había presentado en mi nombre. Madre Linda Connelly, padre Robert Connelly. Leí los nombres 2-3 veces. No cambiaron. Esta no fue una adopción estándar, dijo la doctora Cho. No hay registro de agencia, ni estudio del hogar, ni procedimiento legal formal, solo una nota manuscrita en el archivo del hospital firmada por tu abuela. Pasó a la página siguiente un trozo de papel amarillento, fotocopiado con la letra de Marta que reconocería en cualquier parte, fechada el 15 de marzo de 1985, un día después del nacimiento. La nota era breve. Autorizaba la entrega de la bebé Connelly a Harold y June Briggs de Dayton, Ohio. Sin abogado, sin tribunal, sin trabajador social. Mi abuela había cedido a su propia nieta un día después de su nacimiento. Hay más, dijo la doctora Cho. Hizo una pausa que me indicó que lo siguiente sería peor. El formulario de admisión del hospital enumera 2 bebés, no 1. Levanté la vista. Su madre dio a luz a gemelas, dijo. Me quedé sentada en esa silla durante un largo rato. Tiempo después de que ella lo dijera. La oficina estaba en silencio. El reloj de la pared marcó 30 segundos, luego 1 minuto. El doctor Cho esperó. Lene no era solo mi hermana. Era mi gemela. El doctor Cho había rastreado los registros más atrás de lo que yo esperaba. En 1984, el abuelo Earl le debía a la familia Briggs $14,000, una deuda de juego. Earl había estado apostando en carreras de caballos desde los años 70, y a mediados de los 80, sus deudas habían superado con creces los ingresos de su ferretería. Harold Briggs, un contratista que vivía en Dayton, tenía el pagaré más grande. Harold y su esposa, June, querían tener hijos. Llevaban años intentándolo. No podían concebir. La solución de Marta llegó con el embarazo de su nuera. Linda tenía 20 años, se había casado recientemente con Robert y esperaba su primer hijo. Cuando la ecografía mostró gemelos, Marta vio una oportunidad. El acuerdo nunca se plasmó en un contrato. No hubo abogados, ni tribunales, ni agencias de adopción. Según la nota del expediente del hospital y un puñado de registros que lo corroboran, el doctor Cho descubrió que Marta le propuso a Linda que le diera uno de los gemelos a la familia Briggs. A cambio, Harold cancelaría la deuda de $14,000. Técnicamente, dijo el doctor Cho, no hubo intercambio de dinero, pero la deuda se canceló la semana después del nacimiento de Lene. Me senté en el estacionamiento de su edificio de oficinas durante 40 minutos después de irme.
Motor apagado, manos en el volante mirando el tablero. $14,000. En 1985 eso era mucho dinero. En 2025 era un auto usado, un semestre en un colegio comunitario, una remodelación de la cocina. Eso era lo que mi hermana valía para ellos. Mi abuela cambió un bebé para saldar una deuda de juego. Mi madre lo permitió. Mi padre estaba en la habitación del hospital cuando nacimos las dos, y vio cómo una de nosotras era llevada en brazos. Conduje a casa por debajo del límite de velocidad porque mis manos no dejaban de temblar. Conduje hasta la casa de mi madre a la tarde siguiente. No llamé con antelación. Linda estaba en la cocina limpiando la encimera. Pareció sorprendida de verme, pero sonrió. «Annette, ¿quieres un café?» «Claro», dije. Me senté a la mesa mientras ella servía la bebida. No había planeado ningún discurso. Solo necesitaba ver su rostro cuando respondiera. «Mamá», dije, «estuviste embarazada antes de mí». La taza que sostenía se detuvo a medio camino de la encimera. 3 segundos de silencio. El grifo de la cocina goteó 2 veces. «¿Qué clase de pregunta es esa?», dijo. «Una simple». «No». Dejó la taza, me miró fijamente a los ojos. «Fuiste mi primer hijo». «Lo sabes». Observé mi madre me mintió a la cara sin pestañear. 39 años de práctica la habían vuelto experta. Las palabras salieron como siempre, cálidas, pausadas, con la dosis justa de dolor en su voz para hacerme sentir culpable por preguntar. No insistí. Terminé mi café, le di las gracias y me fui. En el coche abrí el teléfono y escribí una nota. Mamá mintió directamente, me miró a los ojos sin dudarlo. Me quedé sentada un rato pensando en un recuerdo que nunca había podido borrar de mi mente. Tenía 8 años y estaba sentada en el regazo de Linda. En la mecedora de nuestra sala. Le pregunté por qué no tenía hermanos ni hermanas. Todos mis amigos de la escuela tenían hermanos. Yo quería uno. Ella me alisó el cabello y dijo, «Dios solo nos dio a ti, cariño». Le creí entonces. Le creí durante 28 años más. Guardé la nota y conduje a casa. 2 días después visité a mi padre. Robert estaba en el garaje fingiendo organizar herramientas. Hacía esto cuando estaba ansioso, ordenaba las llaves inglesas por tamaño, alineaba las brocas, limpió cosas que ya estaban limpias. Lo había visto hacerlo antes de las vacaciones familiares, antes de las citas con el médico, antes de cualquier cosa que no quisiera enfrentar. «Hola, papá». Levantó la vista. «Hola, hijo. ¿Qué te trae por aquí?» Me apoyé en el banco de trabajo, entablé una conversación trivial. El preescolar de Lily, luego casualmente sabes esos kits de ADN que Paige repartió. Mark y yo finalmente miramos nuestros resultados. Su mano se detuvo en una llave de tubo. «Esas cosas son basura», dijo. «Tu abuela bien». No mencioné a la abuela. Silencio. Dejó la llave inglesa, tomó otra. Solo lo decía en general. Todo el mundo sabe que esas empresas cometen errores. Observé cómo le temblaba la mano alrededor del acero. «Claro, papá», dije. «Probablemente nada». Me fui sin insistir más. No necesitaba una confesión. La llave inglesa ya me la había dado. En casa abrí la carpeta en mi computadora portátil. La había etiquetado como auditoría. Dentro había subcarpetas, resultados de ADN, informes de genealogistas forenses, registros hospitalarios y una hoja de cálculo que había empezado hacía 3 semanas. Columna A, miembro de la familia. Columna B, saben del N. Columna C, evidencia. Marta lo confirmó. Nota del hospital firmada de su puño y letra. Linda lo confirmó. Mintió directamente cuando se le preguntó. Robert lo confirmó. Desvió la pregunta antes de que estuviera completamente formulada. 3 personas, 3 décadas, un secreto. Cerré el portátil y subí a ver dormir a Lily. Tenía el pulgar en la boca y la manta enredada alrededor de las piernas. 4 años, la misma edad que yo tenía cuando. Dejé de preguntar por los hermanos.
Paige me llamó el jueves siguiente. Había confirmado lo que sugería el ADN. El tío Dean no era su padre biológico. La tía Tina había tenido una aventura con un amigo de la familia en 1994, y Paige era el resultado. Sus padres seguían legalmente casados, pero Tina se había mudado a casa de su hermana y no respondía a las llamadas de Dean. Toda mi identidad es una mentira, dijo Paige. Sé lo que se siente, dije. Hubo una pausa. Entonces Paige dijo algo que cambió toda la situación. El abogado de la herencia llamó ayer a papá sobre el testamento de la tía abuela Phyllis. Me enderecé. ¿Qué pasa con eso? El testamento dice nieto mayor de la línea Connelly. Con todos estos resultados de ADN dando vueltas, el ejecutivo quiere revisar el árbol genealógico antes de distribuir nada. Está pidiendo a todos que presenten documentación. La tía abuela Phyllis había fallecido en 2019. Su patrimonio ascendía a $47,000. Ese dinero había estado en proceso de sucesión mientras la familia discutía sobre impuestos. Implicaciones. Mi especialidad. Irónicamente, Paige, dije, hay algo que necesito contarte. Le hablé del N, la coincidencia de ADN, el genealogista forense, el certificado de nacimiento, el formulario de admisión del hospital con 2 nombres, la deuda de juego, el acuerdo. Paige se quedó callada tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. ¿Es tu gemela? Finalmente dijo, sí, y si nació en 1985 antes que tú, antes que yo, antes que todos, es la nieta mayor. Otro silencio. Entonces Paige dijo lo único que importaba. Estoy aquí. Lo que necesites. No me preguntó porque aún no se lo había dicho a la familia. No me sugirió que hablara con Marta o Linda. Simplemente se puso a mi lado y se quedó allí. La doctora Cho entregó el informe final el lunes siguiente. Me pidió que fuera en persona. La carpeta era más gruesa esta vez. La abrió en una página fotocopiada y la giró hacia mí. Este es el formulario de admisión del Hospital St. Catherines del 14 de marzo de 1985. El formulario estaba mecanografiado con anotaciones manuscritas. Adiciones en tinta azul. Arriba, nombre de la paciente Linda Connelly. Hora de ingreso 1422. Método de parto vaginal. Debajo 2 entradas. Niña Connelly, a 7 libras 2 onzas. Agar 8-9 sana. Niña Connelly B 6 libras 9 hogar 79 sana. Misma madre, mismo padre, misma sala de partos, misma noche. Abajo con letra de enfermera. Madre angustiada, abuela presente. El segundo bebé fue retirado de la habitación a las 11:47 de la noche a petición de la familia. Lo leí 3 veces. Retirado de la habitación a las 11:47 de la noche a petición de la familia. Miré a la doctora Cho. Ella me devolvió la mirada sin expresión. Tu madre tenía 20 años. Dijo que dio a luz a gemelos. Uno se quedó, el otro fue llevado. La abuela fue quien firmó la autorización. Sostuve la fotocopia con ambas manos. El papel estaba caliente de la impresora. La letra era pulcra, profesional. Una enfermera haciendo su trabajo, documentando lo que vio. El segundo bebé fue retirado de la habitación a las 11:47 de la noche a petición de la familia. 11:47 después del horario de visitas. Después de que los pasillos se vaciaron, después de que cualquiera que pudiera haber hicieron preguntas, se fueron a casa, esperaron hasta que el hospital estuvo tranquilo y luego sacaron a mi hermana. Doblé el informe, lo puse en mi bolso, le di las gracias al doctor Cho, caminé hasta mi coche, me senté allí durante 20 minutos con el motor apagado. Luego conduje a casa. Entré en el garaje y no salí. El reloj del tablero cambió de las 5:12 a las 5:13. El coche de Mark estaba en el otro lugar. Podía oír a Lily a través de la pared. Estaba viendo una caricatura, algo con animales que cantaban. El bajo vibraba a través del yeso. Llamé a Mark desde el coche. Necesito contarte algo, dije. Salió al garaje, abrió la puerta del copiloto y se sentó.
Le conté sobre el formulario del hospital, sobre la bebé con ella y la bebé con ella B, sobre la nota de la enfermera sobre las 11:47, sobre la abuela que firmó la autorización y la madre de 20 años que lo permitió. Mark se quedó callado un buen rato. Una gemela, dijo. Sí. Y está viva. Vive en Dayton. Es enfermera. La encontré en LinkedIn. Se giró para mirarme. La encontraste. Lene Briggs, enfermera titulada del Hospital Saint Vincent, a 145 kilómetros de aquí. Abrí su perfil la noche que recibí el primer informe del Dr. Cho. La foto de LinkedIn era nítida. Retrato profesional, uniforme azul marino, placa con el nombre, y vi mi propio rostro reflejado en él. Los mismos pómulos, la misma sonrisa ligeramente torcida, la misma forma de inclinar la cabeza solo un poco hacia la izquierda. Lloré entonces por primera vez desde que todo esto empezó. No porque estuviera triste, aunque lo estaba. Porque estaba furiosa. Porque mi madre me miraba. Me miraba todos los días y nunca me dijo, «Tienes una hermana gemela». Porque mi abuela guardaba una fotografía en un joyero cerrado con llave. Una de nosotras dos la noche que nacimos, y la miraba cuando quería sin decir una palabra. Mark me tomó de la mano. Nos sentamos en el garaje hasta que terminó la caricatura. Los rumores corren rápido en una familia que afirma mantener sus asuntos privados. La semana siguiente Marta convocó otra cena obligatoria. El tema, dijo, era la situación del fideicomiso, es decir, el divorcio del tío Dean. Habían surgido dudas sobre la condición de beneficiario, y Marta quería que se resolviera a su manera. Fui. Mark se quedó en casa con Lily. Le dije que necesitaba escuchar sin distracciones. Marta estaba de pie a la cabecera de la mesa del comedor. Llevaba puestas sus gafas de lectura y una hoja de papel en la mano, una carta de su abogado. He contratado un abogado, dijo. El fideicomiso estará protegido de cualquier impugnación derivada de estos resultados de ADN, y estoy preguntando. No se lo estoy diciendo a todos los presentes. Para que eliminen sus cuentas de pruebas genéticas y dejen de compartir la información privada de nuestra familia con terceros. Me miró directamente cuando dijo, terceros. Algunos de nosotros, continuó Marta, hemos estado haciendo llamadas telefónicas, contactando a personas que no son parte de esta familia. Ese comportamiento termina esta noche. Robert asintió desde su asiento. Linda miró fijamente su plato. Paige me miró al otro lado de la mesa. Le hice un leve movimiento de cabeza. Todavía no. La tía Carol, que vino porque Paige se lo había pedido personalmente, dijo, levantándose del otro extremo de la mesa. Tenía ojeras y había perdido peso desde que presentó la solicitud de divorcio. Tal vez, dijo Carol. Si esta familia tuviera menos secretos, no necesitaríamos que extraños nos dijeran quiénes somos. Salió. La puerta principal se cerró tras ella. Marta alisó su papel. Como decía, no más pruebas, no más llamadas, no más indagaciones. No dije nada. Observé. Me fijé en el joyero sobre la repisa de la chimenea. Detrás de ella, cerrada y asegurada. No por mucho tiempo. La doctora Cho me llamó 2 días después. Intenté localizar el documento original del acuerdo de 1985. Ella dijo, la nota manuscrita que firmó su abuela en el hospital hacía referencia a un acuerdo aparte. Debería haberse archivado en la oficina del secretario del condado como un registro informal de custodia. Debería haberse archivado. Se archivó, pero alguien lo recuperó en 2008. Me apoyé en la encimera de la cocina. ¿Quién? La solicitud de recuperación estaba firmada por Linda Connelly. No hablé durante 10 minutos. Segundos. 2008, el año en que Ancestry lanzó su servicio de pruebas de ADN para el público en general. El año en que todo el panorama de la privacidad genética cambió. 17 años antes de que Paige repartiera esos kits en la fiesta de aniversario, mi madre había entrado en la oficina del secretario del condado y había sacado el único documento que conectaba a Lene Briggs con la familia Connelly. No se quedó callada, dije. No, el Dr. Cho dijo que destruyó activamente la evidencia del acuerdo. Colgué y llamé a Paige, le conté lo que lo había aprendido.
Tu madre destruyó los registros. Paige dijo, eso no es solo silencio, Annette. Eso es planificación. Tenía razón. Linda no se había limitado a seguirle la corriente al secreto de Marta por miedo o costumbre. Había tomado medidas preventivas. Había previsto el futuro de las pruebas de ADN y se había movido para cortar el rastro documental antes de que alguien pudiera seguirlo. 17 años antes de que ese kit de ADN apareciera en la fiesta, mi madre ya estaba borrando sus huellas. El genealogista forense había encontrado los registros del hospital porque estaban en un sistema diferente. Médico no legal. Linda había pensado en el secretario del condado. No había pensado en el hospital. Un archivo extraviado. Ese era el hueco en el libro de contabilidad. Y yo lo había encontrado. Escribí la carta 6 veces antes de enviarla. La primera versión era demasiado emotiva. La segunda era demasiado clínica. La tercera parecía un informe legal. La cuarta era tan cautelosa que casi no decía nada. La quinta era demasiado larga. La sexta versión era de 1 página. Mi nombre, mi información de contacto, una impresión de la prueba 23 me muestra un 50% de ADN compartido y 3 frases. Creo que somos hermanas. Tengo documentación que lo confirma. Me gustaría hablar contigo cuando estés lista. La envié por correo. En papel, no por correo electrónico. Una carta física pesa más en las manos que una notificación en una pantalla. Quería que la sostuviera. Pasaron 5 días. Nada. Al 6º día, sonó mi teléfono. Número desconocido. Prefijo de Dayton. Me temblaba tanto la mano que casi se me cae. Soy Lene, dijo la voz al otro lado de la línea. Tranquila. Cuidadosa. Como una enfermera. Entrar en una habitación donde alguien podría resultar herido. Recibí tu carta, dijo. Siempre supe que algo andaba mal. Simplemente no sabía qué. Hablamos durante 2 horas. Me habló de Harold y June Briggs. Buena gente, dijo. La criaron con amor, la enviaron a la escuela de enfermería, asistieron a todas sus graduaciones. Harold murió en 2018. June murió en 2021. Lene había intentado encontrar a su familia biológica a los 25 años. Los registros estaban sellados. Contrató a un investigador privado a los 30. No encontró nada porque para entonces Linda ya había eliminado el archivo del condado. Le di a los 32 años, Lene dijo, pensé que no querían que los encontraran. No te olvidaron. Le dije, te borraron. La fila estaba en silencio. Entonces Lene dijo, June me lo dijo una vez cuando se estaba muriendo. Dijo, fuiste el mejor regalo que jamás recibimos. Siempre me pregunté qué quería decir con regalo. Acordamos encontrarnos el sábado en un restaurante en Springfield, a medio camino entre nosotros. El restaurante estaba a 72 kilómetros de cada uno. Lo elegí porque era terreno neutral. Pero sinceramente no había terreno neutral en todo esto. Ya no. Si esta historia te hace pensar en tu propia familia, en las preguntas que nunca hiciste, sigue mirando porque ni siquiera había llegado a la Polaroid todavía. El restaurante se llamaba Parkview y había estado allí desde los años 70. Cabinas de vinilo, menús plastificados, café que sabía como si hubiera estado allí desde el martes. Llegué a las 9:50, me senté en una cabina de la esquina, rodeé una taza con ambas manos y esperé. A las 10:03, la puerta se abrió. Ella era de mi estatura. El mismo cabello rubio oscuro, aunque la suya era más larga. La misma postura, hombros hacia atrás, barbilla recta, la postura de una mujer que pasa 12 horas de pie y ha aprendido a soportar el peso. Llevaba un jersey gris y vaqueros, y escaneó la habitación como yo escaneo una hoja de cálculo, rápido, metódico, buscando lo que no encaja. Entonces me vio y se detuvo. Nos miramos fijamente durante 5 segundos. Se recogió el pelo detrás de la oreja izquierda. Yo hago eso. Siempre lo he hecho. Bueno, dijo Lene, no hay prueba de ADN. Necesario para esto.
Reímos, luego lloramos, luego volvimos a reír. La camarera trajo servilletas adicionales sin que se las pidiéramos. Me mostró fotos en su teléfono. Su infancia en Dayton, la escuela de enfermería, su apartamento pequeño y limpio con plantas en cada alféizar. Era soltera, sin hijos. Le mostré una foto de Lily. Tocó la pantalla con la punta del dedo. Tiene nuestra nariz, dijo. Hablamos de la familia Briggs. Harold había sido un hombre tranquilo que construía casitas para pájaros en su garaje. Junio hacían pan de plátano todos los domingos. Amaban a Lene completamente y sin reservas. Pero lo sabían, dijo Lene. Sabían que tenía una gemela. June me dijo que fui adoptada cuando tenía 18 años, pero dijo que mis padres biológicos eran jóvenes y no podían quedarse conmigo. Eso fue todo. Extendí la mano por encima de la mesa y le tomé la mano. Sus dedos eran del mismo largo que los míos. Lene me contó su versión de la historia, y fue peor de lo que imaginaba. June Briggs le había dicho a los 18 años que era adoptada. La versión que dio. Tus padres biológicos eran jóvenes y no podían hacerse cargo de ti. Querían que tuvieras una buena vida. Limpia, sencilla. Una historia diseñada para proteger a todos excepto a la persona de la que se trataba. A los 25 años, Lene intentó encontrar a sus padres biológicos. Presentó solicitudes ante el condado. Los registros fueron sellados. Contactó con los registros de adopción. No hubo coincidencias. Contrató a un investigador privado cuando cumplió 30 años. Pasó 2 meses y no encontró nada porque no había nada que encontrar. Linda había entrado en la oficina del secretario del condado en 2008 y sacó el expediente. La única pieza, el papel que podría haber llevado a Lene a casa, había desaparecido 4 años antes de que empezara a buscar. Me di por vencida a los 32, dijo Lene. Pensé que tal vez tenían sus razones. Tal vez no querían saber de mí. Se había hecho una prueba de ADN de ascendencia años antes. No aparecieron coincidencias cercanas. Los Connie aún no se habían hecho la prueba. No fue hasta que los regalos de fiesta de Paige añadieron 23 kits más al acervo genético familiar que el algoritmo encontró lo que Linda había intentado borrar. Destruyó los registros. Dije, mi madre en 2008 minutos. Ella fue a la secretaria del condado, tomó el archivo. Lene dejó su café lentamente. Por eso el investigador privado no encontró nada. Dijo que sí. Sabía que yo estaba buscando. No lo sé, pero sabía que alguien podría hacerlo algún día. Lene miró por la ventana hacia el estacionamiento. Un camión entró. Una familia se bajó. Madre, padre, 2 niños, el mismo cabello oscuro. No te olvidaron, dije. Te borraron. Ella asintió una vez. Entonces supongo que será mejor que me desborremos. El gaslighting comenzó la misma semana que conocí a Lene. Alguien de la familia se había dado cuenta. Mis ausencias, mis citas de los martes, el hecho de que ya no respondía al chat grupal en 5 minutos como solía hacerlo. La red de Marta era eficiente. No necesitaba cámaras de vigilancia. Tenía primas que hablaban, tías que escuchaban y una nuera que informaba. Mi madre llamó primero. Su voz estaba cargada de dolor ensayado. ¿Qué le estás haciendo a esta familia, Annette? Tu abuela tiene dolores en el pecho por el estrés. El médico dijo que necesita calma. Entonces tal vez ella debería intentar decir la verdad, dije. Silencio. No sé a qué te refieres, dijo Linda. Dejé que el silencio se instalara. Luego dije, está bien, mamá. Y colgué. Mi padre me envió un mensaje al día siguiente. Tienes que detener esta investigación. Vas a destruir todo lo que construyeron tus abuelos. No respondí. Una prima con la que apenas hablaba envió un mensaje a través del chat grupal. Annette, tal vez sea mejor dejar las cosas como están. Ya hemos pasado por suficiente con todo este asunto del ADN. Silencié el chat. Paige se conectaba a diario. Ella era la única familiar que conocía el alcance total de lo que había descubierto, y nunca dudó. Mark se encargaba de todo en casa, preparaba la cena,
acostaba a Lily las noches que trabajaba hasta tarde revisando documentos. No me presionaba para que me apresurara. No me decía que bajara el ritmo. Hay algo que sucede en una auditoría cuando empiezas a encontrar discrepancias reales. El cliente se pone nervioso. Empieza a llamar con más frecuencia, ofreciendo explicaciones que no has pedido, sugiriendo quizás las cifras originales. Al final todo salió bien. Se vuelven amigables. Se enojan. Envían abogados. Cuando el cliente entra en pánico, estás cerca de la discrepancia. Marta estaba en pánico. La carta de cese y desistimiento llegó un martes. Estaba dirigida a mi casa, lo que significaba que Marta le había dado mi dirección a su abogado. La carta tenía 2 páginas llenas de frases como difusión no autorizada de información médica privada e interferencia potencialmente hiriente en las relaciones familiares. Me senté a la mesa de la cocina y la leí 2 veces. Luego me reí. Se la mostré a Mark. Me está amenazando con una orden de cese y desistimiento, dije. Por hablar con mi propia hermana. Mark lo leyó con la boca ligeramente abierta. ¿De verdad puede hacer esto? No. Llamé a una abogada especializada en sucesiones a la mañana siguiente, recomendada por un socio de mi bufete. Revisó la carta en 10 minutos. Esto no tiene validez legal. Dijo, los resultados de tu ADN son de tu propiedad. Tu hermana es una persona, no información protegida. Y si hay un heredero no nombrado en un fideicomiso familiar, el fiduciario tiene una obligación fiduciaria de incluyela. El abogado de tu abuela debería saberlo. Le di las gracias y colgué. Luego abrí la carpeta de mi portátil, la que se llama auditoría, y guardé una copia escaneada de la orden de cese y desistimiento. Una pieza más. No respondí. No llamé al abogado de Marta. No publiqué nada en el chat del grupo familiar ni se lo dije a nadie excepto a Paige. En cambio, llamé a Lene. Enviaron una orden de cese y desistimiento. Se lo dije. Lene se quedó callada un momento. Luego dijo, ¿qué significa eso? Significa que tienen miedo. Y cuando la gente envía abogados en lugar de disculpas, lo que significa que saben que están equivocados. Mi abuela tenía 80 años y seguía intentando controlar la situación, seguía dando instrucciones desde la cabecera de la mesa, seguía cerrando el joyero con llave, pero el pestillo ya estaba suelto. Visité al abuelo Earl un miércoles por la tarde. La auxiliar de atención domiciliaria me dejó entrar. Earl estaba en su silla de ruedas junto a la ventana, con una manta sobre las rodillas, observando a los pájaros en el comedero del patio trasero. Estaba lúcido. Algunos días estaba distraído, pero hoy tenía la mirada fija. Me senté a su lado. Estuvimos en silencio un rato. La asistente se fue a preparar té. Abuelo, le dije, se lo de Lene. Cerró los ojos. Bajó la barbilla hasta el pecho. Y cuando los volvió a abrir, estaban húmedos. No lo negó. No desvió la conversación. No buscó excusas. Lo sé, dijo. Su voz era débil, desgastada por 3 años en esa silla. Sé que lo sabes. ¿Quién más lo sabe? Marta, tu madre, tu padre. Harold Briggs lo sabía, pero él se fue. Junio también. Eso es todo. Él asintió. Luego dijo, tu abuela guarda una foto en su caja. La que está en la repisa de la chimenea. Me incliné hacia adelante. ¿Una foto de qué? De ustedes dos. La noche en que nacieron. Una enfermera la tomó. Marta le dijo que no lo hiciera. La enfermera la tomó de todos modos. Por un momento no pude respirar. La mira todas las noches, dijo Earl. Lo ha hecho durante 39 años. Lleva la caja a la cama, la abre, los mira a los dos, la cierra. Su mano tembló sobre el reposabrazos. Quería decírtelo, dijo. Cada cumpleaños, cada vez que venías a hacer los impuestos o a recoger las recetas, quería decírtelo. Dijo que mataría a la familia. Hizo una pausa. Los pájaros de afuera se dispersaron del comedero. Tal vez debería haber sido así, dijo.
Le sostuve la mano hasta que la asistente regresó con el té. Luego le besé la frente y me fui. Llamé a Lene esa noche. Quiero que vengas a la cena familiar este domingo. Dije, todos estarán allí. Hubo una larga pausa. ¿Y si lo niegan todo? Pueden intentarlo. Tengo el expediente del hospital, el informe de los genealogistas forenses, y nuestro abuelo me acaba de decir que hay una fotografía. Una fotografía en el joyero de Marta, una Polaroid de la noche en que nacimos. Los dos. Lene exhaló lentamente. Annette, ¿estás segura de esto? He pasado 36 años asegurándome de los documentos de todos los demás. Es hora de auditar a mi propia familia. Le pedí a Paige que se asegurara de que todos asistieran. Enmarcarlo como una petición de Marta. Quería hablar sobre la situación del fideicomiso. Eso fue efectivamente. Marta había estado presionando para que se llegara a un acuerdo familiar, y una cena de domingo en su casa era el lugar preferido para dar órdenes. Paige lo confirmó el viernes. Marta, Earl, Robert, Linda, la tía Carol y 3 primos estarían presentes. El tío Dean fue el único que declinó. Estaba en medio de su divorcio y se había mudado a un apartamento temporal al otro lado de la ciudad. El sábado por la noche empaqué una carpeta dentro del informe de 23andMe, el resumen del genealogista forense y el formulario de admisión del hospital, la fotocopia con las 11:47 de la noche, y el segundo bebé retirado de la habitación a petición de la familia. Rodeé con un círculo la letra de la enfermera con tinta roja. No planeaba robar la Polaroid. Planeo pedirle a Marta que la muestre delante de todos. Mark se sentó en la cama y me observó mientras extendía los documentos. ¿Y si se niega? Entonces le preguntaré por qué tiene una fotografía de 2 bebés en una caja cerrada con llave que mira todas las noches. No discutió. Me quedé despierta hasta las 2. Lily se metió en la cama a las 3. La abracé y pensé sobre la gemela que durmió sola esa primera noche. Domingo, casa de Marta. Llegué 15 minutos antes. La casa olía como siempre. Estofado, jabón de aceite Murphy y la tenue lavanda de las bolsitas que Marta guardaba en cada cajón. Mark me dejó y llevó a Lily a comprar helado. La traería de vuelta después. Marta estaba en la cocina dándole instrucciones a Linda sobre cómo colocar los panecillos. Robert estaba junto al carrito del bar sirviéndose un bourbon que no necesitaba. La tía Carol llegó a las 5:15. Con los labios apretados y en silencio. 3 primos fueron llegando en los siguientes 20 minutos. Paige fue la última 6 minutos tarde, con el pelo aún mojado de la ducha. Me miró. Asentí una vez. Ella asintió de vuelta. Earl estaba sentado al final de la mesa en su silla de ruedas. Me miró cuando entré y sus ojos reflejaban algo que ahora reconocía. No era fatiga ni confusión. Era resignación. Sabía lo que se avecinaba. Marta tomó asiento a la cabecera de la mesa. Siéntense todos. Tengo cosas que decir sobre este asunto del fideicomiso. Me senté. Coloqué mi bolso en el suelo junto a mi silla. Dentro de la carpeta. Mi teléfono estaba en el bolsillo de mi abrigo. Apareció el número de Lene. Un mensaje de texto bastaría. Lene estaba aparcado a 2 manzanas. El motor encendido, esperando. Marta dijo, gracias. Dio gracias a Dios por 60 años de matrimonio, por una familia que perduró, por la fuerza para superar las pruebas. Todos inclinaron la cabeza. Mantuve los ojos abiertos. El joyero estaba sobre la repisa de la chimenea. El mismo sitio, la misma esquina desconchada, el mismo pestillo de latón. Había estado allí toda mi vida. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada día de acción de gracias. Lo había mirado 1000 veces y nunca supe qué contenía. Esta noche se abre. Marta se aclaró la garganta y se puso de pie. Sostenía un solo trozo de papel, sus notas, o tal vez su guión. Con Marta, rara vez había diferencia. Esta familia ha sido dañada, dijo. Por esas pruebas de ADN, por los chismes, por la gente que no puede dejar las cosas como están. El matrimonio de Carol y Dean arruinado. Tina y Gary luchando.
Todo por un juego de fiesta. Hizo una pausa para crear expectación. Era buena con las pausas. 60 años controlando salas la habían vuelto precisa. He hablado con nuestro abogado. El fideicomiso estará protegido. No se admitirán impugnaciones basadas en resultados de un sitio web de mierda. Dobló el papel. Y estoy diciendo, no pidiendo a todos los que están en esta mesa que borren sus cuentas, destruyan cualquier impresión y dejen de hablar de la genética de nuestra familia con extraños. Me miró. Algunos de nosotros hemos estado haciendo llamadas telefónicas a personas que no tienen por qué saber de nuestros asuntos. Eso termina esta noche. Robert asintió. Linda apretó los labios. Los primos se removieron en sus asientos. Dejé el tenedor. Tienes razón, abuela, dije. Marta arqueó ligeramente las cejas. No esperaba que estuviera de acuerdo. Algunos de nosotros hemos estado ocultando cosas a la familia, continué. Y tienes razón. Eso tiene que terminar esta noche. La mesa quedó en silencio. No el silencio cómodo de la gente masticando. El silencio de la gente dándose cuenta de que algo ha cambiado en el ambiente. La sonrisa de Marta se tensó, sus dedos se aplanaron. Contra el mantel. Me agaché junto a mi silla y saqué la carpeta de mi bolso. Papel manila marrón, sin marcar. La puse sobre la mesa frente a mi plato, entre el panecillo y el vaso de agua. Tengo algunas cosas que me gustaría compartir con todos, dije si no les importa. Marta no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Abrí la carpeta. La habitación estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador en la cocina. Hace 3 meses, dije, recibí los resultados de mi ADN. Encontré una coincidencia que figuraba como hermana de padre y madre. Su nombre es Lene Briggs. Coloqué el primer documento sobre la mesa, el informe de 23andMe. Este muestra un 50% de ADN compartido. Hermana de padre y madre, no media hermana, no prima. Hermana de padre y madre. El tenedor de Linda golpeó su plato. Lo recogió sin mirarlo. Coloqué el segundo documento junto al primero. Contraté a una genealogista forense. Este es su informe. Lene Briggs nació el 14 de marzo de 1985 en el Hospital St. Catharines en Columbus. Certificado de nacimiento. Madre Linda Connelly. Padre Robert Connelly. Linda se levantó de su silla. ¿Qué estás haciendo, Annette? ¿Qué haces? Siéntate, mamá. Se sentó. Coloqué el tercer documento sobre la mesa. Este es el formulario de admisión del hospital. Enumera a 2 bebés, la niña Connelly A y la niña Connelly B. Leí la letra de la enfermera en voz alta, despacio, con claridad. Como se leen los números en una auditoría cuando se necesita que todos en la sala los oigan. La segunda bebé fue retirada de la habitación a las 11:47 de la noche a petición de la familia. Nadie se movió. La mano de Robert estaba congelado alrededor de su vaso de bourbon. La tía Carol tenía la boca abierta. Los ojos de Paige estaban fijos en Marta. Marta dijo, ¿de dónde sacaste eso? La miré. Registros del condado, archivos del hospital. Pero ¿sabías que mamá intentó destruir el archivo del condado en 2008? Hice una pausa. Se le escapó uno. Linda lloraba en silencio, con calma. Como cuando has estado esperando el momento durante mucho tiempo. Robert golpeó la mesa con la palma de la mano. Annette, para ahora mismo. No paré. Abuela, dije con voz firme. Estaba nivelada. Lo había practicado frente al espejo. Sé lo de la fotografía. El rostro de Marta cambió. La compostura que había mantenido durante 79 años se resquebrajó como un plato que cae sobre azulejos. Abrió la boca. No salió ninguna palabra. El abuelo me dijo, dije, la Polaroid en tu joyero. 2 bebés. La noche en que nacimos. Earl no tenía derecho, susurró. Enséñales. La mesa estaba congelada, los tenedores sobre la mesa, los vasos intactos, 14 ojos puestos en Marta. No se movió.
Me levanté, caminé hacia la repisa de la chimenea, recogí, levanté el joyero. La caoba era suave bajo mis dedos. El pestillo de latón hizo clic cuando lo presioné. Ni se te ocurra abrir eso, dijo Marta. Su voz tembló por primera vez en mi memoria. No de autoridad, sino de miedo. Llevé la caja a la mesa y la coloqué junto al formulario del hospital. Abrí el pestillo. Dentro 2 anillos de oro, un broche de camafeo, una medalla de San Cristóbal y una polaroid descolorida boca abajo sobre terciopelo rojo. La volteé. 2 bebés niñas en una manta blanca de hospital. Los mismos puñitos diminutos, los mismos rostros suaves y aplastados, el mismo cabello oscuro. Una enfermera había escrito en el reverso con bolígrafo azul: Gemelos Conelli, 14 de marzo de 1985. Levanté la fotografía para que todos la vieran. La tía Carol se tapó la boca. A Paige le temblaban las manos. El primo se quedó mirando fijamente. Robert parecía haber olvidado cómo respirar. Le pasé la polaroid a Carol. Ella se la pasó a Paige. Circuló alrededor de la mesa en silencio. Linda se quebró. No lo entiendes, dijo. Su voz era áspera. Yo tenía 20 años. Marta dijo que era la única manera. Le debíamos dinero a la familia Briggs. Tu abuelo tenía deudas. Dijo que teníamos que hacerlo. No tuve opción. Cállate, Linda, dijo Marta. Pero la habitación ya estaba vacía. Las voces estallaron. Preguntas, acusaciones, primos exigiendo respuestas. Carol señalando a Marta y diciendo palabras que no repetiré. Marta se sentó lentamente. El papel que había estado sosteniendo, su guión, su plan, estaba arrugado en su puño. Por primera vez en 60 años, había perdido el control de la habitación. Yo estaba de pie al final. Me levanté de la mesa, con las manos a los costados. No había alzado la voz ni una sola vez. Saqué el teléfono y envié un mensaje. 90 segundos después, sonó el timbre. Robert estaba más cerca de la puerta. Se quedó de pie por costumbre. Años de abrirle la puerta a Marta cuando ella señalaba y la abría. Lene estaba en el porche. Llevaba una blusa blanca y vaqueros oscuros, y el pelo suelto. Era idéntica a mí. Misma estatura, mismos pómulos, misma sonrisa ligeramente torcida. Si nos hubieran puesto una al lado de la otra, no habrían necesitado una prueba de ADN ni un hospital. Formulario o genealogista. Habrías necesitado tus ojos. Robert retrocedió. Su rostro palideció. Lene entró. Miró alrededor de la habitación, los documentos dispersos, el joyero abierto, la polaroid ahora en el centro de la mesa, el rostro de Linda con rímel corrido, la postura rígida de Marta. Había recibido instrucciones. Estaba lista. Lene miró a Linda. Hola, dijo. Soy Lene. Creo que soy tu hija. Linda emitió un sonido que no era una palabra. Un sonido ahogado y roto que venía de algún lugar más profundo que su garganta. Marta se aferró al borde de la mesa. Esto no es. No puedes. Yo sí puedo, dijo Lene. Y estoy aquí. 39 años tarde. Pero estoy aquí. Desde el extremo de la mesa, la silla de ruedas de Earl crujió. Levantó una mano temblorosa. Lene cruzó la habitación. Se arrodilló junto a él y tomó su mano entre las suyas. Sus dedos eran delgados, manchados, temblorosos. La miró como me había mirado a mí 100 veces, con esa expresión que nunca había podido leer. Ahora podía leerla. Estoy. Lo siento, dijo. Lo siento mucho. Era la única persona en esa habitación que lo decía en serio. La habitación seguía sumida en el caos. Los primos hablaban a la vez. Carol exigía saber cuánto tiempo hacía que Marta lo sabía. Linda sollozaba en una servilleta. Marta lo intentó una vez más. Esto no cambia nada, dijo. El fideicomiso es el fideicomiso. Fue redactado para esta familia, y ella no lo es. Sí lo es, dije.
Mi abogado ya ha notificado al fideicomisario que hay un descendiente directo no identificado. Lene tiene el mismo derecho legal a esto. Los bienes de la familia como cualquiera de nosotros. Marta me miró fijamente. Continué. Y la herencia de la tía abuela Phyllis, la que va al nieto mayor. Hice una pausa. Lene nació en 1985, 4 años antes que yo. Es la nieta mayor de la línea Connelly. El color desapareció del rostro de Marta. Movió la boca, pero las palabras tardaron un momento en salir. Hice lo que tenía que hacer, dijo. Por esta familia. Hiciste lo que era fácil, dije. Por ti misma. Me volví hacia mi madre. Linda me miró con los ojos llorosos y lo vi. El mismo rostro que había estado en la cocina cuando le pregunté si alguna vez había estado embarazada antes que yo. El mismo dolor practicado. Mamá, dije, me miraste a los ojos hace 2 meses y me dijiste que era tu única hija. Me lo dijiste cuando tenía 8 años, me lo has estado diciendo toda mi vida. Estaba tratando de protegerte. Ella dijo que te estabas protegiendo a ti misma. Tomé la Polaroid de la mesa, la deslicé en el bolsillo de mi abrigo. Esto nos pertenece ahora. Me giré hacia la habitación. Mark y yo nos tomaremos un tiempo lejos de esto. Familia. Lene y yo tenemos 39 años de diferencia. Cuando alguno de ustedes esté listo para contar la verdad, toda ella. Saben dónde encontrarme. Caminé hacia la puerta. Lene ya estaba allí esperando. Salimos juntos. La puerta se cerró tras nosotros. 3 meses después, el polvo aún se estaba asentando. Algunas cosas nunca se asentarán. El fideicomiso. El fideicomisario revisó la documentación que presenté. Informe de ADN, certificado de nacimiento, registros hospitalarios, hallazgos certificados por genealogistas forenses. El abogado de Marta presentó una impugnación. El juez revisó las pruebas en una sola audiencia y dictaminó que Lene Briggs, nacida hija de Linda y Robert Coney, era descendiente directa con plenos derechos de beneficiaria. Lene fue añadida al fideicomiso. El abogado de Marta no apeló. Patrimonio de la tía abuela Phyllis. El ejecutivo confirmó a Lene como la nieta mayor de la línea Connelly. El pago de $47,000 fue redirigido. Lene usó parte de él para pagar sus préstamos estudiantiles de la escuela de enfermería. Marta no me ha hablado ni a mí ni a Lene desde aquella cena del domingo. Ella todavía vive en la misma casa, todavía conserva el joyero en la repisa de la chimenea. Pero la Polaroid ya no está, y la familia que construyó en torno a un secreto se ha desmoronado. Linda me llamó 2 veces en las semanas siguientes. La primera vez lloró y se disculpó. Dijo que lo sentía, que había sido joven, que Marta la había presionado, que pensaba en Lene todos los días. La escuché. No la perdoné en voz alta, pero la escuché. La segunda vez, llamó para decirme que había arruinado el Día de Acción de Gracias. No contesté la llamada. Segunda llamada. Robert envió un mensaje de texto. Ojalá hubiera sido más valiente. Le respondí, ojalá tú también. No hemos hablado desde entonces. El tío Dean se mudó a Florida. Su divorcio se finalizó en noviembre. Paige está en terapia. Todavía está asimilando el hecho de que el hombre que la crió no es su padre biológico. Me llama todas las semanas. Ahora estamos más unidos que nunca. Earl llama a Lene los martes. Ella escucha sus historias sobre la familia de la que la separaron, los viajes de campamento, las obras de teatro escolares, las navidades que... Perdida. Ella graba las llamadas con su permiso para poder escucharlas más tarde. Lene y yo cenamos cada 2 sábados. El mismo restaurante, la misma mesa. La camarera ya sabe nuestro pedido. 2 cafés, uno con crema, uno solo, un sándwich de queso a la plancha para mí, un sándwich de pavó para ella. Compartimos una porción de pastel. Nos estamos conociendo en las pequeñas cosas que importan. Ella odia el cilantro. Yo también. Ella corre carreras de 5 kilómetros los domingos por la mañana. Odio correr, pero conduzco hasta Dayton y me paro en la línea de meta con un cartel que dice, Vamos Nouri.
Ella se rió tanto la primera vez que casi se tropieza. Conoció a Lily en octubre. Lily la miró fijamente durante un minuto entero y luego dijo, «Te pareces a mamá, pero más alta». Lene se arrodilló y dijo, «Eso es porque tuve más tiempo para crecer». Desde entonces Lily llama a su tía Nouri. Doblamos las toallas de la misma manera, en tercios, no por la mitad. Ambas dormimos sobre nuestro lado izquierdo. Ambas buscamos la sal antes de probar. Con 39 años de diferencia, nuestras manos aún se mueven con los mismos patrones. Mantengo la Polaroid en mi mesita de noche. 2 bebés en una manta blanca, los mismos puñitos diminutos, letra de enfermera en el reverso. Lene mandó hacer una copia. Guarda la suya en el refrigerador junto a una foto de Harold y June. No hablamos mucho de Marta. Ni de Linda. Cuando sus nombres salen a relucir, es breve y objetivo. De la misma manera que mencionas el clima, nosotros hablamos del futuro. Lene está pensando en trasladarse